Si vos quisieras, todo podría ser tan distinto. Señor, yo aquí vengo a trabajar. Se aprovechan porque saben que necesitas laburar. Tomo una pastilla para dormir y otra para despertarme. Don, yo estoy pidiendo por mis derechos y el de mis compañeros. Así te va a ir a vos por hacerte el gremialista. Perdóname, mi jefe me está arruinando la vida. Empecé con contracturas y terminé con gastritis. Creían que yo estaba exagerando. Ir a trabajar se convirtió en un castigo. Negro tenías que ser. Pero lo que pasa si es que no te gusta, te vas. yo necesito trabajar. ¿Sabes la cola que hay atrás tuyo esperando que te vayas? Justo ahora te venís a embarazar, Pablo. Capaz. No te quejes. Si no te gusta, bancátela. A esta edad, ¿a Imbécil. dónde Si vas te a ir? faltan 3 años. Capaz, ir a trabajar se convirtió en un castigo. Uno es víctima porque no sabe. La violencia laboral. En este video se presentará una problemática social que ha existido desde hace mucho, pero que últimamente se ha tocado mucho más ya que las personas se están movilizando para hacer valer sus derechos. Este problema es la hostilidad laboral. Esta se puede entender como el acoso laboral o acoso moral en el lugar de trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés moving, que quiere decir acosar, hostigar, acorralar en grupo. Se considera entonces a la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador, afectando hacia su lugar de trabajo. Entre las nefastas consecuencias que traería aparejado un ambiente laboral hostil, aparte de ocasionar situaciones de conflicto y de aumentar la insatisfacción, podemos encontrar el ausentismo, que es el hecho de no llegar al trabajo, y la impuntualidad, que es un tipo de ausentismo, pero por un periodo breve, por medio del cual los empleados se repliegan físicamente del activo involucramiento en la organización. Es más probable que los empleados insatisfechos falten al trabajo y lleguen atrasados, que los que sienten a gusto con su ecosistema laboral. El deterioro del ambiente laboral lleva al trabajador a perder su alegría por el trabajo, lo cual se refleja no solamente en mayores niveles de ausentismo, sino también en la lentitud, el desgano, la indiferencia y consecuencias se vuelven menos productivos. En este sentido, predominará en el trabajador la actitud de cumplir con la ley del mínimo esfuerzo, en consecuencia si la persona realiza un buen trabajo. Se siente reconfortado y satisfecho por ello. Además, en el supuesto de que la empresa recompensa la productividad, su mayor productividad se refleja en el conocimiento verbal, aumentos de sueldo y quedar en las puertas de un ascenso laboral, incrementando con esto el nivel de satisfacción en la posición y ante sus pares. Otra de las consecuencias de trabajar en un clima laboral desfavorable es la rotación, entendiéndose esta como el retiro voluntario o involuntario de una persona de la empresa. Además, a mayor rotación en una empresa significa un incremento de los costos de reclutamiento, selección y capacitación, y menor productividad, entre otras cosas. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral, también conocido como acoso moral, hostigamiento laboral o moving, es la acción de una persona o grupo de personas que tienen como objetivo producir miedo o terror del afectado hacia su lugar de trabajo. Esta víctima de acoso laboral recibe una violencia psicológica a través de actos negativos en el trabajo por parte de sus compañeros. Estos actos pueden prevenir de subalternos al jefe. Eso significa de vertical ascendente, o del jefe a subalternos. Esto quiere decir vertical descendiente. Se llevan a cabo de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, entre meses o años. Aquellas personas pretenderán hostigar, intimidar o perturbar hasta que el trabajador victimado renuncie a su puesto o pida su traslado hacia otra área. Ahora pasaré a hablar sobre la aplicación del acoso laboral. El acoso laboral podría ser utilizado, primero, por algunas entidades o empresas. Este podría ser utilizado como una estrategia abusiva para deshacerse de empleados molestos, conflictivos, sindicalistas o contra aquellos trabajadores que por gozar de estabilidad laboral creen que no se les puede reprochar. Esta mala táctica provoca la desesperación, la alteración psicológica del trabajador con la finalidad de que éste renuncie, sin que se constituya un coste económico para la empresa. Segundo, por un compañero de trabajo a otro compañero.
es el acoso a otro compañero para deshacerse de él por envidia o por ser molesto, o tal vez porque éste quiera ganar su puesto de trabajo. Tercero, por un empleado hacia un jefe, para deshacerse de él por ser autoritario, arbitrario o por ser exigente y sancionador. El último sería por un jefe a un empleado. Esta se daría por envidia, por ser una posible competencia en un futuro no muy lejano o porque el trabajador no desempeñe bien su labor. ¿Cómo darnos cuenta que estamos ante una situación de violencia laboral? Pues existen conductas limitadoras de comunicación. El acosador superior limita la oportunidad del trabajador en comunicarse. Le interrumpen continuamente cuando habla. Los compañeros le impiden expresarse. Le avasallan, le gritan o insultan en voz alta. Critican continuamente su trabajo realizado. Critican continuamente su vida privada. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras. Se le niega contacto con miradas y gestos de rechazo explícito, desprecio y desdén. Y se le niega su presencia, no respondiendo a sus comentarios ni preguntas, dirigiéndose exclusivamente a terceros, comentarios dirigidos realmente a usted. También existen conductas para desprestigiar y desacreditar su capacidad personal y profesional, como, por ejemplo, es que no se le asignen nuevas tareas, no tienen nada que hacer. Le impiden encontrar tareas por sí mismo y desarrollar sus ideas e iniciativas. Le obligan a hacer tareas inútiles o absurdas. Le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencia profesional. Le sobrecargan sin cesar de tareas nuevas y urgentes. Le obligan a realizar trabajos humillantes. Y le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus competencias profesionales en las que es muy probable que fracase. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación del acoso laboral? Una organización de trabajo implica la reunión de un grupo de personas más o menos grande con un fin común, la que la convierte en una organización social. En las organizaciones de trabajo suelen estar contempladas las relaciones que buscan la realización productiva. Sin embargo, por la rutina, cercanía por compartir un número de horas de trabajo, surgen relaciones amistosas, de compadrazgo, de noviazgo, así como otras basadas en sentimientos como la envidia, el deseo de poder, el ansia de figuración, dominación, intimidación, entre otras. Que en algunas ocasiones estas relaciones no suelen merecer tanta atención por la alta dirección de la empresa, al no ser aspectos directamente relacionados con la realización del trabajo. Sin embargo, estas relaciones interpersonales conllevan a un funcionamiento normal en la organización social de la empresa, lo que produce consecuencias trascendentes, es decir, más que simples discusiones o problemas personales entre trabajadores. Estos problemas están relacionados con la aparición de ciertas disfunciones que repercuten en el clima laboral, insatisfacción en el trabajo, desmotivación, entre otras. Estas repercusiones también se reflejan en el funcionamiento de la misma empresa, produciéndose ausentismos, abandono del trabajo, incremento de la accidentabilidad, disminución de la cantidad y la calidad de trabajo, poca concentración por parte del personal en sus labores habituales, incumplimiento de metas y objetivos o fuera del plazo, etc. El conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que se establecen entre los trabajadores han sido conceptualizados con la denominación de moving. Este concepto hace referencia a situaciones de hostigamiento psicológico que se da entre los miembros de una organización de trabajo. ¿Cuáles serían las consecuencias del hostigamiento laboral? Primero, para el trabajador afectado a nivel psíquico, físico y social. A nivel psíquico, los síntomas pueden ser muy diversos, entre los que se pueden mencionar ansiedad, miedo acentuado y continuo, sentimiento de amenaza. La ansiedad se manifiesta estos sujetos a su tiempo de trabajo. Puede generarse a otras situaciones. Asimismo, puede darse también a otros. Trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, baja autoestima o apatía. Los trabajadores también pueden verse afectados al momento de concentrarse para la realización de sus labores. Este tipo de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos tales como drogodependencia y otros tipos de adicciones. La excesiva duración o magnitud de la situación del moving puede dar lugar a patologías más graves o agravar
Problemas persistentes. Así es posible encontrar cuadros depresivos graves con individuos con trastornos paranoides e incluso con suicidas. A nivel físico, podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de patología psicosomática, como pueden ser dolores y trastornos físicos, funcionales hasta trastornos orgánicos, como migrañas, gastritis, etc. A nivel social, es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a las críticas con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, retraimientos o pueden ser que muestren agresividad, hostilidad u otras manifestaciones de inadaptación social. En este aspecto son comunes los sentimientos de ira y rencor y deseos de venganza contra los agresores. Para la organización de trabajo, primero, sobre el rendimiento, tener a una empresa de trabajadores en ese tipo de problemas afecta el desarrollo del trabajo, pues al haber una mala comunicación laboral, la colaboración entre trabajadores tiende a distorsionarse, lo cual interfiere a la ejecución de las tareas. De esta manera se produce una disminución de la cantidad y calidad en el desarrollo del trabajo efectuado por las personas afectadas, el entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en grupos, problemas en los circuitos de información y comunicación. Por otra parte, se producirá un aumento de ausentismo, justificado o no, de las personas afectadas. Segundo, sobre el clima social. Distintos conceptos como la unión, la colaboración, la cooperación, la cantidad de las relaciones interpersonales, los cuales señalan el clima social en una organización de trabajo, se verán afectadas ante la existencia de los problemas de este tipo. Y por último, sobre la accidentabilidad. Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la posibilidad de que se incremente la accidentabilidad, es decir, accidentes por negligencia o descuidos, accidentes voluntarios, etc. Característica del acoso laboral. El acoso laboral podría considerarse como una forma característica de estrés laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre exclusivamente por causa directamente relacionada con el desempeño del trabajo con una organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales, se establece en cualquier empresa entre los distintos individuos. Una característica de la situación es la de ser conflicto asimétrico entre las dos partes, donde las partes hostigadoras tienen más recursos, apoyos o una posición superior al del trabajador hostigado. En esta dinámica, el presunto agresor o agresores se vale normalmente de algún argumento de poder, como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza del grupo, la popularidad en el grupo, en el nivel jerárquico, para llevar a cabo esos comportamientos hostigadores. Muchos de estos comportamientos y actitudes resultan difíciles de reconocer porque en estas problemáticas se mezclan las verdaderas intenciones de los agresores, quienes utilizan sus atribuciones o poder sobre el trabajador afectado, disfrazan sobre sus verdaderas intenciones. Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado percibe sus hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño, lo que le convierte en la situación en estresante. Por otra parte, en estas ocasiones, el individuo no sabe cómo afrontar estas situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo controlar las relaciones emocionales que le producen dicho proceso. Se vuelven condescendientes a fin de evitar conflictos mayores o tienden a tener una reacción violenta. El fracaso en el afrontamiento de las situaciones en el control de las ansiedades desencadenadas una patología propia de estrés, que se va agravando progresivamente. Hostigamiento sexual. La prevención y sanción del hostigamiento sexual en relaciones de la autoridad o dependencia se sustenta en el respeto de la dignidad de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. El derecho de toda persona a su integridad física, psíquica y moral. El derecho a ser tratado con respeto sin ser sometida a ningún tipo de discriminación, así como ejercer sus actividades en un ambiente sano, seguro, dentro de su entorno laboral. Elementos que constituyen un acto de hostigamiento sexual. Para que se constituya un acto de hostigamiento sexual, deben estar presentes los siguientes elementos. 1.
Una relación de dependencia o autoridad, jerárquica o situación ventajosa, entendiendo esta última como un poder de influencia de una persona sobre otra, aun cuando no existe una posición de autoridad atribuida que puede darse entre personas de igual cargo, nivel o jerarquía. 2. Un acto de carácter sexual, que puede ser físico, verbal, escrito o de similar naturaleza. 3. El acto no es deseado o es rechazado por la víctima. 4. El sometimiento o el rechazo de una persona a dicha conducta se utiliza de forma explícita o implícita para su acceso al empleo, para definir su permanencia en el mismo, ser beneficiada o ascensos o salarios o cualquier otro acto relativo al empleado, creando un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. En ningún caso, la reiteración es un elemento que determina la existencia de un acto de hostigamiento sexual. Ahora, ¿cómo se manifiesta el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual puede manifestarse mediante las conductas siguientes. 1. Promesa de trato preferente o beneficioso a cambio de favores sexuales. 2. Amenazas o actitudes de presión o intimidatorio para exigir una conducta no deseada que atenta o agravia la dignidad, o para reunirse o salir con las personas agraviadas. 3. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual, escrito o verbales, insinuaciones o proposiciones sexuales y gestos obscenos. 4. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas o no deseados por la víctima. Y por último, trato ofensivo u hostil, por el rechazo de las conductas señaladas. En cada entidad en la cual se entable una relación de autoridad o dependencia, deben existir procedimientos que permitan determinar la existencia del hostigamiento sexual y establecer la responsabilidad que corresponda. Tales procedimientos deben garantizar una investigación reservada, confidencial, imparcial y eficaz. Las sanciones para quien sea determinado como hostigador sexual puede ser de amonestación verbal o escrita, suspensión y hasta despido en función de la gravedad de acto. En caso el hostigador sea el mismo empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista de la empresa, el trabajador podrá optar por acción por sede de hostilidad a dar por terminada su relación laboral, accionando por el pago de la indemnización por despido y correspondencia. En esta oportunidad voy a entrevistar a Javier Michel Córdoba y le voy a pedir su opinión sobre qué dices tú sobre la violencia laboral. La violencia laboral se ve bastante acá en Perú, pero por ejemplo en el ámbito de mi trabajo, en la oficina, alguna vez el jefe me trata mal a las mujeres, algo que hace mal a las mujeres, bueno, dice también eso, por un lado, es el machismo, podría decirlo, de parte del señor hombre. ¿Y tú has visto que dentro de tu trabajo hay como que violencia sexual? No, pero sí una amiga, por ejemplo, como que su jefe le incentiva, ¿no? Para que le dé algo más, social. Sí, igualmente en el ámbito estudiantil, muchos de los profesores con las alumnas. Claro, a mí también. ¿Y tú personalmente no has sufrido alguna violencia laboral con tu jefe o tal vez con tus compañeros? No, mi jefe es un patriarca y define bastante los cosas. Se ve el machismo dentro de tu trabajo. Sí, el machismo es parte de la problemática en este caso. Claro. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a hacer una entrevista
entrevista al señor Uber. Señor Uber, disculpe, ¿qué opina usted sobre la violencia laboral? Buenas noches. Sobre la violencia familiar es un tema bien complicado, ¿no? Porque se trata a través del abuso de autoridad sobre el empleador hacia el empleado, bien físicamente, emocionalmente. ¿Usted cree que ha sufrido violencia laboral en el trabajo de parte de su jefe, de algunos compañeros? Bueno, a ver, en estos tiempos llevo laborando más de 10 años y sí he sufrido lo que es la violencia laboral. Bueno, antes nos trataban de, como dicen, la explotación a los obreros, a base de trabajo de horas no pagadas. A veces no te pagaban los días trabajados o los días contados, a veces te trataban mal, te humillaban, te llegaban a meter la mano. Muchas gracias, señor Uber. Buenas noches. En esta oportunidad voy a hacer una entrevista a la señora Olga. Disculpe, señora Olga, ¿qué opina usted sobre la violencia laboral? La violencia laboral es ese maltrato al trabajador que recibimos así como se llama, psicológica y físicamente, ¿no? Es donde que a veces te maltratan los jefes al hacernos ver lo que no sabemos nada. ¿Usted cree que ha sufrido maltrato laboral en su trabajo de parte del jefe, de parte de sus compañeros? Sí, en todo trabajo se recibe, ¿no? Pero sí, por lo que he tenido, sí. ¿Podría explicar cómo? Ya. Uno es en que las compañeras ahí comienzan a meter cizañas, donde que decirle al jefe, sabes que esa persona no trabaja bien, o sabes que viene tarde, o sea, meten más cosas al jefe para que te puedan votar. Digamos, para que usted le meten cizaña, o sea, le dicen cosas que no son ciertas, para que pueda usted ser claro, despedida, pero, o sea, algo así. hace lo imposible para que me puedan votar y así el jefe hostiga a la persona y tratar de querer votar. Bueno, sí lo recibo. Muchas gracias, señora Olga. Buenas noches. En esta oportunidad voy a hacer una entrevista a la señora Maribel. Disculpe, señora Maribel, ¿qué opina usted sobre la violencia laboral? Bueno, mi opinión es de la violencia laboral es que cuando maltratan al trabajador, no respetan su derecho. ¿Usted cree que ha sufrido violencia laboral en el ámbito de su trabajo, de parte de su jefe, de parte de sus compañeros? Sí, mi jefa. ¿Puede explicar cómo? Bueno, mi jefa, yo llegué a su trabajo, ¿no? Y mi jefa me contrató para un servicio y me salió, o sea, avanzaron los meses así y me empezó a mandonear, o sea, a gritarme. Me dijo, vaya a hacerse otras cosas, a lavar los platos, y mi trabajo no era eso. Mi trabajo era para atender al público, ¿no? Y me salió contratando, o sea, me salió gritando para otra cosa. Y eso es lo que a mí ya no me gustó, por eso es que, o sea, sé respetarme también ante otras personas, ¿no? Y me retiré de ese trabajo para poder conseguirme otro trabajo y bueno, en otros trabajos sí me trataban más mejor que donde yo trabajaba, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias, señora Maribel. Gracias. Hay leyes en el Perú que protegen los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el Decreto Supremo número 00397, texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En su artículo 30 expresa que son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador. La protección del pago de la remuneración del trabajador, tanto en su oportunidad como en el monto acordado, es coherente con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de Perú de 1993, que reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Asimismo señala que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Es por ello que el empleador debe cumplir con el pago oportuno de la remuneración del trabajador y no cumplir arbitrariamente la misma sin expresión de causa que pueda motivarla debido a que le ocasionaría un perjuicio inminente al trabajador.
ya que en la gran mayoría de los casos, este solo cuenta con dicha contraprestación como medio de subsistencia para él y su familia. Sin embargo, no toda falta de pago de la remuneración debe ser considerada como un acto de hostilidad, debido a que pueden existir razones de fuerza mayor o caso fortuito que lo justifiquen, y en tal caso dicha situación deberá ser aprobada por el empleador. También hay leyes que protegen contra el hostigamiento sexual dentro del trabajo, como la Ley número 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento. Esta ley tiene como objetivo prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera que sea la forma jurídica de esta relación. La Ley número 27942 regula el concepto de hostigar como toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de hostigamiento sexual. Así, también se refiere al hostigado como toda persona, varón o mujer, que es víctima de hostigamiento sexual. La ley define el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual como aquella conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Otros temas regulados son los referidos a los elementos constitutivos y manifestaciones del hostigamiento sexual, la investigación y sanción dentro del régimen laboral privado, régimen laboral público, centros educativos e instituciones militares y policiales. El hostigamiento sexual es un tipo de acoso laboral muy frecuente en nuestra realidad. Con la dación de esta ley se establece un adecuado marco normativo para la prevención, tratamiento y sanción. La Ley número 29430 modifica a la Ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. La norma establece modificaciones a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual con la finalidad de complementar y prevenir el referido acto hostigador de aquellas personas que se encuentren en una relación laboral de dependencia. Entre los cambios más resaltantes sobre la Ley número 27942 se encuentran las siguientes. El concepto de hostigamiento se encuentra disgregado en dos tipos, que es el de hostigamiento sexual típico o chantaje sexual y el de hostigamiento sexual ambiental. El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa en contra de otra u otras, quienes rechazan esta conducta por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de intimidación, humillación u hostilidad. Se mencionan los elementos constitutivos del hostigamiento sexual, las cuales son: el sometimiento a los actos de hostigamiento sexual es la condición a través de la cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole. El rechazo a los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen decisiones que afecten a la víctima en cuanto a su situación laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole de la víctima. La conducta del hostigador, sea explícita o implícita, que afecte el trabajo de una persona, interfiriendo en el rendimiento de su trabajo, creando un ambiente de intimidación hostil u ofensivo. Se mencionan las manifestaciones del hostigamiento sexual, las cuales pueden ser: promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexistas, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. Se establecen las condiciones de respeto que debe de manifestarse dentro del centro laboral, debiendo darse cumplimiento a las siguientes obligaciones: capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra el hostigamiento sexual en empresa; adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador,
así como las conductas físicas o comentarios de carácter sexual o sexista que generen un clima hostil o de intimidación en el ambiente donde se produzcan. Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas para verificar el cumplimiento de la presente ley. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo incluye dentro del reglamento las disposiciones que resulten pertinentes. Se establecen las sanciones en caso de hostigamiento sexual, siendo las siguientes. Si el hostigador es el empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista, el hostigado puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo conforme al artículo 35 del Decreto Supremo número 00397. En este supuesto no es exigible la comunicación al empleador por cese de hostilidad señalado en el artículo 30 de la misma norma. Si el hostigador es un trabajador del régimen laboral privado, puede ser sancionado según la gravedad de los hechos con amonestación, suspensión o despido. Asimismo, la referida norma dispone la incorporación de la primera disposición final y complementaria de la Ley número 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, por la cual se adiciona el inciso 1 al artículo 25 del Decreto Supremo número 00397, señalando que se configura como falta grave el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima de hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo. Finalmente, la Ley número 29430 modifica también la 10ª disposición final y complementaria de la Ley número 27942, disponiendo que en caso de que se configure una falsa queja declarada por resolución firme, la persona a la que se le imputan los hechos de la queja tiene expedito su derecho de interponer las acciones judiciales pertinentes y el supuesto hostigado está obligado a pagar la indemnización fijado por el juez. La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. Sobre el particular, es oportuno hacer mención que el Tribunal Constitucional, en el expediente número 0009, indicó lo siguiente. Al respecto, la posibilidad de reducir las remuneraciones está autorizada expresamente por la Ley número 9463, del 17 de diciembre de 1941, siempre que el trabajador acepte. Igual situación es contemplada por el artículo 30 del inciso B del texto único ordenado del decreto legislativo por el número 728, aprobado por el decreto supremo número 00397 y el artículo 49 de su reglamento aprobado mediante el decreto supremo número 00196. Que consideran la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría como acto de hostilidad equiparable al despido. Si bien es cierto que por el poder de dirección se reconoce al empleador la facultad de modificar las condiciones de trabajo, con vistas al ejercicio de las actividades económicas y su adaptación a los requerimientos del mercado. Este poder se encuentra limitado por el principio de razonabilidad, el cual es definido como aquel principio jurídico que se opone al arbitrario, remite a una pausa de justicia, exigiendo que cualquier norma o decisión responda a un fin lícito, es decir, la decisión debe ser obedecida a causa objetiva de justificación basadas en criterios de verdad y de justicia, y que los medios utilizados para conseguirlo sean proporcionales, es decir, los medios empleados para alcanzar el fin perseguido sean necesarios, adecuados y proporcionados. Con respecto a la reducción de categoría, el trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo tiene la certeza de prestar servicios relacionados con su categoría profesional y como consecuencia de ello, la prestación de servicios le deberá permitir desarrollar aún más sus actitudes profesionales. Es por ello que alterar la categoría de un modo que signifique la reducción de su categoría profesional estaría calificada
con un acto de hostilidad, equiparable a un despido arbitrario. Finalmente, es un error común entre los trabajadores asociar un cambio de puesto de trabajo con una afectación de categorías. Ahora, el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicio, con el propósito de ocasionarle perjuicio. Esta norma se complementa con lo establecido por el Reglamento de la Ley Productiva y Competitividad Laboral, Decreto Supremo número 001/98, según el cual se considera el traslado aquel que importa un cambio, un ámbito geográfico distinto y siempre que tenga el deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador. De la lectura de estas normas se evidencia un punto de merecer ser resaltado: el deliberado propósito del empleador de ocasionar un perjuicio al trabajador es un aspecto subjetivo que es muy difícil de comprobar. En la práctica, ello debido a que el ánimo del empleador puede ser encubierto muchas veces por sus necesidades empresariales o económicas. Aparentemente, pues, el empleador es muy fácil maniobrar o variar la información y documentación de su empresa para demostrar razones supuestamente objetivas que justifiquen el traslado del trabajador. Ahora, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puedan afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. Él sustenta de esta obligación del empleador de proteger la seguridad de los trabajadores. Se origina en que el empresario controla o está en condiciones de controlar el lugar en donde el trabajo se presta, así como las instalaciones, motores, herramientas y máquinas que puedan para la prestación del trabajo pone a disposición del trabajador y que, por consiguiente, está en condiciones y tiene el deber de reducir al mínimo la insalubridad, higiene y la peligrosidad, es decir, seguridad del medio. Ante ello, el empleador se encontraría obligado a prever en el centro de labores los requisitos de salubridad y seguridad establecido para cada tipo de actividad económica, es decir, que el lugar del trabajo no se encuentre en una situación en donde los trabajadores estén expuestos a peligro en su integridad y en la salud. Ahora, el acto de violencia o el faltamiento grave de la palabra en agravio del trabajador o de su familia. Respecto al acto de violencia, se entiende que todo acto de violencia hiere moralmente la relación laboral, impidiendo la continuación. La agresión del empleador al trabajador extraña, además, un abuso de autoridad, reprobable desde todo punto de vista, pues la relación del trabajo, a diferencia de la esclavitud y la servidumbre, no comporta en forma alguna una sumisión personal y total al patrón. En lo que se refiere al faltamiento grave de la palabra, este debe implicar una lesión seria a la dignidad del trabajador o de su familia, ya sea por su propio contenido o por la circunstancia en que se produce el agravio, debiendo considerarse todos estos factores naturaleza del centro de trabajo, dinámicas de las relaciones laborales, género de los trabajadores, intensidad y riesgo de la actividad, entre otros. Ahora, los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. En defensa del derecho constitucional a la no discriminación reconocido en el artículo 2 del inciso 2 de nuestra Constitución, se le otorga al trabajador la posibilidad de alegar la nulidad en caso haya sido víctima de un despido nulo y en el caso de un despido indirecto, de resolver al contrario solicitando el pago de una indemnización o exigir el cese de hostilidad. En este caso, nuestra legislación pretende otorgarle una herramienta adicional al trabajador en defensa de sus derechos, que no impliquen la separación de su puesto de trabajo. Ahora, los actos contra la moral y todos aquellos que afectan la dignidad del trabajador. Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos actos que puedan constituir actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador.
De acuerdo al inciso G del artículo 30 de la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, serán considerados como actos de hostilidad, equiparable al despido arbitrario. Ahora, regulación de los actos de hostilidad en nuestro ordenamiento jurídico. Conforme a lo señalado por el artículo 35 del Decreto Supremo número 003/97, el trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las causales indicadas por el artículo 30 puede optar de la manera excluyente por dos alternativas. 1. Interponer una acción judicial para que el empleador cese en la comisión del acto hostil, imponiéndose a éste una multa que sea proporcional a la gravedad de la falta. 2. Concluir la relación laboral, para cuyo caso el trabajador deberá demandar el pago de la indemnización señalada en el artículo 38, es decir, indemnización por despido arbitrario, independientemente de la multa y de los beneficios laborales que puede corresponderle. Sin embargo, antes de que el trabajador decida optar por cualquiera de las dos posibles opciones, debe seguir un procedimiento interno de cese de hostilidad. Sin embargo, antes de que el trabajador decida optar por cualquiera de sus dos posibles opciones, debe seguir un procedimiento interno de cese de hostilidades. Según el mencionado procedimiento, el trabajador deberá emplazar por escrito a su empleador, formulándole la imputación de acto de hostilidad, otorgándole un plazo no menos de 6 días naturales para que efectúe su descargo e enmiende su conducta. Luego de transcurrido dicho plazo, si el empleador no enmienda su conducta o refutado las acusaciones, entonces el empleador podrá escoger de las dos opciones planteadas anteriormente cuál es la mejor respuesta a sus intereses. Por otra parte, debemos señalar que el artículo 37 del mismo cuerpo legal señala que el despido ni el motivo alegado se deduce o presume, por lo que quien los acusa debe probarlos. En virtud de ellos, el trabajador que se dé por despedido por la comisión de algún acto de hostilidad por parte del empleador deberá probar la existencia de dicha conducta por parte de aquel. Por otro lado, el plazo para accionar judicialmente configurado en el artículo 36 del Decreto Supremo número 003/97 es de 30 días, plazo que comenzará a computarse desde el día siguiente de vencido plazo, otorgado al empleador para que efectúe su descargo o enmiende su conducta. Si no lograse el trabajador accionar en dicho plazo, el derecho a accionar judicialmente por este concepto habrá caducado.